quiero que vamos a aprender algo bien impresionante. ¿Cuántos creen que la mano de Dios no se ha cortado? O en la versión que leo acá dice, ¿acaso creen que mi mano ya se cansó? Imagínense cómo dice Dios. Esa mano de Dios nunca se cansa de bendecirnos. Entonces, el tema de hoy es un tema sencillo. Una palabra muy sencilla. Dice, el tema se llama porque Dios lo dijo. Listo, así, porque Dios lo dijo. Y Josué 1:8. Voy a leer la versión esta que tengo acá. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en el día y en la noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces serás prosperado y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, el 9, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Amén. Como decimos por ahí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor, si es la verdad. Palabra de Dios. Ajá. Sacerdote Juan Carlos. Bueno. Bueno, a mí me gusta que me ayuden. Yo quiero que me ayuden en algo. Necesito la ayuda de ustedes. Que me ayuden en oración. Liz, mi esposa, y Liz Ángel están quebrantados de salud. Entonces, para que se lleven esa oración para sus casas. Ellos no están aquí y no fallan en un servicio, así que hoy han estado un poco golpeaditas. Liz Ángel me la traía nada más ella sola porque Liz estaba un poco quebrantada. Y cuando vine al carro le dio ganas de vomitar y todo eso, entonces se tuvo que bajar y quedarse. Así que ahí estamos muchos los sabe y la guardo hoy. Entonces, para que se lleven esa oración para sus casas, amén. Porque la oración del justo, ¿qué? Puede mucho, amén. El tema se llama porque Dios lo dijo. Y leímos en Josué 1:8. Liz Ángel es mi niña, cumplió 8 años el sábado pasado, y ella, cuando le estamos explicando algo, me dice esta frase y no entiende, me dice, no entiendo, papi, no entiendo. Y yo cuando voy a explicarle, mira, esto es así, antes de terminar la explicación me dice, no entiendo, se cierra que no entendió. Y vuelvo y trato de explicarle, los que son maestros traten de explicarle a los muchachos, y cuando estoy terminando y creo que ya entendió, me queda mirando, no entiendo. Y yo hago, trato. Y la mamá también le dice, Lisandre, pero es así, mami, no entiendo. Hasta que nos damos cuenta que ella no hemos terminado de explicar cuando ya dice que no entendió. Es algo que así son algunos niños. Cuando no quieren entender, no entienden. Hasta que uno le dice, tú sí entendiste. Está bien, papi, yo entendí. Así somos nosotros muchas veces. Y este tema lo traigo porque Dios me ha estado hablando mucho a través de este tema, demasiado. Y es la palabra de Dios. Cuando digo porque Dios lo dijo, es porque Él dice su palabra. Una palabra que es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Es una palabra tremenda. Cuando Dios dice A, es A. ¿Cuántos lo creen? Y en la Biblia menciona muchos aspectos de la palabra de Dios que Él lo dijo. Y son demasiadas promesas para su pueblo. ¿Cuántas promesas tiene la palabra de Dios? ¿Cuánto, Natalie? Bueno, se las debo de tarea y me la dice. Pero tiene muchas promesas. Y todas ellas son promesas de bendición para nosotros. ¿Y lo dijo quién? Dios. La vida, nosotros, cada uno de los que estamos aquí, tenemos algo que se llama ¿qué? Emociones.
¿Cuántos aquí se emocionan cuando Colombia hace un gol? Amén. La hermana Roque levanta el brazo así. Yo imagino que ella celebró el gol de Jerry Mina cuando lo hizo contra Inglaterra. Son emociones que tenemos. Y son muchas emociones. Las emociones, ¿para qué nos sirven? Las emociones nos sirven son como un despresurizador. Cuando uno está como así y uno grita gol, está tensionado, el partido se está acabando y Colombia va a quedar eliminado y hace el gol, uno, quizás algunos quedan así, gol de Colombia, a menos que sea el del equipo contrario. Pero uno salta y brinca. Y si es lo contrario, que está en el último minuto y vamos ganando 1-0 y si nos empata quedamos eliminados y nos hacen el gol, uno se... ¿Cierto? Nos emocionamos, nos entristecemos. Las emociones nos ayudan a despresurizarnos, nos desestresan en determinado momento. Las emociones no son malas, no son malas. ¿Cuántos han cogido enojo aquí? ¿Cuántos han enojado? Todos los que estamos aquí, cierto, unos más que otros se enojan, pero eso hace parte de la vida, nos emocionamos. Y todas las emociones nos ayudan a mucho. Pero cuando nuestras emociones, cuando tus emociones, cuando tú lo que tú estás sintiendo se interpone entre lo que dice tu palabra, cómo actuamos. Porque a veces estamos tristes por circunstancias de la vida, o preocupados, o angustiados, o atribulados por tantas circunstancias, y muchas veces esas emociones se vuelven un torbellino, una tormenta en medio de nosotros, y se nos olvida ver lo que Dios dijo con respecto a la dificultad que estemos pasando. Amén. Es un ejemplo muy sencillo. Estás tú luchando porque tu hijo tiene que ir a la universidad y no tienes el cómo hacerlo. El muchacho quiere estudiar una carrera y tú estás allí, Señor, y entonces tú estás todo atribulado, y la palabra de Dios dice que Él te va a proveer. Pero tú estás, y llega un momento en que la emoción es tan fuerte que te salta la duda y se te olvida lo que la Biblia dice: Jehová es tu ¿qué? Proveedor. ¿O no nos pasa? No nos pasa, o bueno, me pasa a mí solo. La hermana Reja me dice: a ti solo. Bueno, es una gran realidad. A veces las emociones se vuelven tan en contra de lo que la palabra de Dios dice. Dice: no, es que estas personas, los jóvenes, se manejan por emociones. Si hoy están felices, gloria a Dios, aleluya. Mañana los dejó la novia y vienen. Eso solo a los jóvenes, ¿no? Hoy le pagaron el sueldo a uno que está trabajando el día de la quincena, estamos contentos, ¿cierto? Y si es la quincena de junio, estamos contentos. Gloria a Dios. Vienes a la iglesia un 17 de junio y traes tu diezmo y la alabanza y poder, Dios proveyó y todo eso. Ya el 24 de junio ya pasó la quincena, ya pasaron las primas, ya pagaste todo, ya sabes, pagas todo lo que, y ya sabes lo que te queda. Cuando miras el bolsillo ahí, el mismo servicio, la misma alabanza. Ay, ¿por qué no estás brincando? No, hoy estoy en meditación continua. ¿Suele pasar o no suele pasar? Es una gran realidad. A veces las emociones nos nublan tanto que no entendemos lo que Dios nos dijo. Yo quiero hablar en dos aspectos del poder de la palabra. El primer aspecto, que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es poderosa? Y entender eso nos va a ayudar a creer más. A creer más. Josué 1, del 1 al 8, al 9, perdón, le dice Dios a Josué tantas cosas. Pero en esos 9 versículos le dice varias promesas. Y en esas promesas, una de ellas le dije: yo estaré contigo todos los días, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Se lo dice varias veces. Y después les dice el 8:
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Miren lo que le está diciendo allí. Es un pasaje que se lo dice a Josué. ¿Quién fue Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Los que están leyendo Números saben que Dios coge a Moisés y lo llama y le dice: bueno, Moisés, ya tú sabes que lo que hiciste allá en el desierto. ¿Cómo se llama el nombre del desierto? Donde Moisés tenía que hablarle a la piedra y le pegó. La hermana Elsa que sacó 30, dijo el desierto de Sin. Bueno, allí Dios le dice: bueno, Moisés, búscate a un sucesor. Y entonces, ¿qué dice Dios? Llama a Josué, para que Josué introduzca al pueblo ¿a dónde? A su tierra prometida. Allí Dios les da esta palabra. Si ustedes se leen la historia del libro de Josué y las conquistas que hizo Josué, se van a dar cuenta que Dios cumplió todo lo que le dijo en estos primeros versículos. Todo. Es más, para que el pueblo se diera cuenta de que Dios estaba con Josué, hizo un gran milagro. ¿Cuál fue ese milagro? Detuvo un río. Moisés dividió ¿qué? El mar Rojo. Y Josué detuvo un río en dos montones, uno allá y otro acá. Imagínense esos milagros. Dios demostrándole a Josué que iba a estar con él todos los días. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Todos los días de nuestra vida. Todos. Ahora, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de amor. O sea que Dios nos ¿qué? Ama. Eso lo dice ¿qué? Su palabra. La palabra de Dios dice que Él está aquí con nosotros para librarnos, para guardarnos. ¿Lo dice qué? ¿Qué lo dice? ¿Su qué? Su palabra. O sea, si Él lo dijo, es así. Amén. Quiero que entendamos esto porque es tan difícil a veces creer lo que Dios nos promete. Creo que es bien difícil. El Salmo 33:6, Alanis, nos habla de que por el poder de la palabra fueron creados ¿qué? Todas las cosas, los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. O sea que cuando Dios habla, lo cumple. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la palabra es poderosa. Tenemos que en esta mañana asegurarnos de entender que lo que Él dice es poderoso. Lo que Dios dijo es poderoso. Eso yo quiero que hoy vayamos con eso a nuestras casas. Para poder entender que la mano de Dios no se ha cortado, tenemos que creer que es su palabra. Mira, Dios se le molesta a Moisés: ¿acaso tú crees que mi mano se ha cansado? Cuando Dios dice así, Él lo dijo. Y le muestra, al menos que le mostró la mano a Moisés. Bueno, eso es el exégesis que hago yo, porque así decía mi mamá cuando me iba a sonar. Así que Dios, si Él dice que va a hacer algo, lo cumple. Amén. El problema que tenemos nosotros es que no nos regimos por la palabra de Dios, sino por nuestras emociones. Ese es el problema que tenemos casi todos los que estamos acá. Miren, hay un pasaje que está en el Salmo 37:13 y dice: hubiera yo desmayado si no creyese que vería la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. En medio de todo, ¿cuántas dificultades estamos viendo nosotros a diario? ¿Cuántas circunstancias estamos viviendo a diario? Muchas. Pero saben, en esta tierra veremos la misericordia de Dios. Amén. Vea cómo usted está diciendo su amén. Y a veces no lo creemos.
A veces la situación es tan contraria que no creemos a lo que la palabra de Dios dijo. Mi esposa predicaba en el culto de la familia de los pájaros, y ella decía acerca de Jesús calma la tempestad, que Jesús le dijo: vamos, pasemos al otro lado. ¿Qué dijo Jesús? Vamos, ¿qué? Se montan en la barca, y cuando van en la barca, 4 pescadores experimentados estaban ya a mitad de la barca llenos de miedo, porque una tormenta era tan grande que la barca se quería partir. Y ahí recostadito, me imagino que era en la popa de la barca, estaba Jesús, que era el que había dicho que íbamos a cruzar a aquel lado, durmiendo. ¿A cuántos les gusta dormir? Amén, amén, gloria a Dios. Dígalo sin pena, a mí me gusta dormir mucho. Así que, usted no duerme casi. Bueno, gloria a Dios por usted. Vamos a mandarle al bebé para que lo cuide toda la noche. Y cuando esté de turno lo voy a para que me acompañe allá. Exacto. Para tener que burlarme allá en el trabajo, a distraerme. Bueno, Jesús estaba ¿dónde? Dormido en la popa allá. Y los discípulos que habían escuchado que vamos para el otro lado, estaban asustados. Mira, Jesús le había hecho milagros, había hecho tantas cosas. Y un pasaje antes de que le había hablado Jesús a los discípulos, de fe. Entonces estaban en medio de la tormenta, se le había olvidado la fe y la barca se quería partir y se le olvidó de todo. Así que en medio de eso pegaron un grito: Jesús, sálvame, que merecemos. Yo me imagino, 4 experimentados pescadores iban allí. 4 experimentados pescadores. Digamos que Mateo no sabía nada de pesca, que el Judas tampoco, que el otro y el otro tampoco, un celote que andaba con un punzón menos. Pero estaba Pedro, estaba Juan, Jacobo, Santiago, que sabían de pesca. Ay, ya vengan, maestro, que ya nosotros no podemos. Se para Jesús así limpiándose las lagañas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, no, Jesús, levántate, que no tienes cuidado de nosotros, que perecemos. Y Jesús le dijo: pero yo no le dije que íbamos a cruzar a aquel lado. Sí, pero la tormenta está así. ¿Qué dijo Jesús? Que iban a cruzar. Pero el miedo, esa emoción del miedo fue tan grande que no se daban cuenta que ahí estaba Jesús. Y Jesús le dijo: espérate ahí. Espérate ahí. Y de una vez se dirige ¿a qué? A las tormentas y al mar, y le dice: calla, enmudece. ¿Y qué ocurre? Seguido de eso se quedan mirando los discípulos y dicen: ustedes sí tienen poquita fe, ¿vale? Les acabo de hablar de la semillita de la mostaza de fe ahora mismo. Y yo no le dije que íbamos a cruzar. Yo me imagino así, estaba así como. Los discípulos quedaron viendo a Jesús. Les dije que íbamos a cruzar y ahora ustedes me van a despertar ahí. Vaya, vamos a seguir durmiendo. En medio de todo eso, la emoción del terror y del miedo, ¿qué hizo? Que ellos perdieran lo que Jesús había dicho, que iban a cruzar. Sí me doy a entender de lo que significa creer a lo que la palabra de Dios dice. Una cosa es que lo digamos acá todos en coro, porque Dios lo dijo. Todos dicen amén. Pero cuando estemos en medio de esa tormenta, ¿será que vamos a sacar ahí fuerza y vamos a decir: porque Dios lo dijo? Cuando las cosas te sean contrarias y en vez de que haya provisión en tu casa, se aprieta el barro, ¿será que tú vas a decir: Señor, tú eres el proveedor? O si no, que vas a hacer como hace Lisángel a veces: Señor, no entiendo lo que me está pasando. No entiendo. Y el Señor como que diciendo: pero es que no te pido que entiendas, sino que creas que soy tu proveedor. Y a veces cuando decimos creo, el bolsillo se arruga más. Amén. Y entonces tenemos la esquilita y se enferma fulanito de tal. Así que hay que sacar la esquilita para fulanito de tal. O si no, sale la tarjeta de crédito esa del vale, la original.
Las demás son chimbas. Esa tarjeta, vamos a buscar la tarjeta del cachaco. En esos momentos es que tenemos que hablar como es el evangelio. Es una realidad. Esto es lo que vivimos a diario. Y Dios quiere que el pueblo de Dios no se base tanto en sus emociones, que las usemos porque las emociones nos ayudan mucho, pero que en medio de las emociones nos basemos más en lo que Él dijo, en lo que su palabra dijo. ¿Qué dice Dios con respecto a lo que estamos pasando? Señor, no entiendo porque a mí todo me sale mal. No lo entiendas. Cree que el Señor tiene pensamientos de paz y de bienestar para el fin que esperas. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Cree. A veces no hay que entender las cosas de Dios, hay es que creer. Mira, el hombre de fe no se mueve por lo que ve, sino por lo que cree. ¿Sí me entendió? El hombre de fe se mueve por lo que cree, no por lo que está viendo. Porque si nosotros nos movemos por lo que creemos, seríamos como Tomás. Tomás tuvo que ver a Jesús para poder creer. Nosotros somos de fe. ¿Cuántos han visto aquí a Jesús? Marreja, ¿cuántas veces lo viste? Lo sentimos. Aunque no lo sientas, Él es. Aunque no lo veas, nosotros hemos creído por lo que Él dice. El que se acerca a Dios tiene que creer que le haya, porque Él es galardonador de los que le buscan, dice la palabra en Hebreos. Y nosotros nos manejamos es por lo que creemos y por lo que la Biblia dice aquí. Me está pasando esto que dice la palabra con lo que me está pasando. Mi familia no está andando bien, ¿qué dice la Biblia con respecto a mi familia? Entre más oro, más rebeldes se ponen en mi casa. Ahora voy a dejar de orar. No, tenemos que creer lo que la palabra de Dios dice. Y vaya que es difícil. Se lo digo yo que tengo experiencia en estas dificultades. Que a veces se me está cerrando y no creo. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde vengo? Pero tenemos que creer a lo que Él dice. Si Dios te dice, ves por ahí, ves por ahí. Miren, ¿qué hacía Dios con la nube en el libro de Números? Cuando se levantaba la nube, tenían que andar. Y a veces Dios metía al pueblo de Israel, ¿por dónde? ¿Por dónde lo metía? Por el desierto. ¿Y tenían dificultades o no tenían dificultades? ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? ¿Cuáles eran sus emociones del pueblo de Israel? Renegar. Y da un poco piedra, porque el pueblo de Israel había visto las maravillas de Dios. Oye, ¿tú viste cómo se abrió el mar rojo en dos? ¿Tú no crees que Él será capaz de darte un pedacito de carne? Se abrió el mar rojo en dos. Dios no será capaz de darte carne. Bueno, así somos nosotros. Hemos visto las maravillas de Dios y a la primera dificultad ya se nos olvida de lo que Dios había hecho. Y el pueblo de Israel veía lo que Dios hacía. Y Moisés le declaraba la palabra al pueblo de Israel. Pero ¿qué hacía el pueblo de Israel? Se basaba en lo que estaba viendo en el momento. ¿Cuál era la necesidad? Que no había agua, que no había carne, que hacía calor, que hacía frío. Miren, si hacía calor, le mandaba una nube. Si hacía frío, le mandaba una columna de fuego. Oye, qué pechiche tan grande allí. Y lo tenía consentido. Y vamos por acá y, ¿por qué? La lloradera. Como decía el pastor es muy costeño, botaban el chupo. Y Moisés le tocó botar el chupo también. Sus emociones se llenaron de rabia. Y la palabra de Dios decía, ¿qué Dios le dijo al pueblo? Te voy a llevar ¿a dónde? A la tierra prometida.
así me toque pasearte por el desierto. Pero cuando iba por el desierto, me quiero devolver para Egipto. Que en Egipto habían ollas de carne, pero esclavo. Acá va a haber ollas de carne y sin esclavitud. Dios lo dijo, pero no a las primeras circunstancias que hacemos. Se nos olvida lo que dice la palabra. Por eso lo importante de leer la palabra, de escribirla en las paredes, de aquí en el corazón, de saberse los versos. Por eso es lo importante de la palabra, porque cuando está en los momentos de tribulación, tenemos que ver lo que Dios dice en esos momentos de tribulación. Tenemos que mirarlos. Cuando Dios da una orden, muévete. No la cuestiones, cree a lo que Dios dice. Miren, yo le tengo algo que estoy viviendo, porque eso es algo que es mío y estoy predicando lo que estoy viviendo. Y lo tengo en oración porque es durísimo entenderlo. Nosotros vivíamos acá en Chile, aquí cerquita a la iglesia. A pie nos veníamos, nos podíamos ir y los hijos estudiaban allí en el latinoamericano. A 3 minutos en carro y como 10 minutos a pie. Y le pedimos a Dios algo y Dios nos dio una casa ya en Turbaco, aquí, mismititico. Lejos de la iglesia, lejos del colegio. Y cuando vamos a mudarnos para allá, y le he dicho yo a Liz, para poder irnos para allá, estábamos construyendo, tú necesitas estar trabajando y yo, porque las cuentas no me dan. He sacado cuenta por aquí, cuenta por allá y las cuentas no me cuadran. Así que necesitas tú también estar trabajando. Y empezamos a meter hojas de vida. Íbamos construyendo y Lice metiendo hojas de vida, hojas de vida, hojas de vida. Y todas las dejaban en Feliz Día del Árbol. O en visto, las 2 flechitas azules. Nada. Llegó el momento, ya teníamos la casa en ladrillo rojo, las paredes y el piso, ahí lo mandé a pulir, cierto piso pulido allí, y le cayó todo el cemento, así que se pulió y eso estaba bien maluquito. Así que, bueno, Liz, y sale Liz y me dice, yo creo que debemos irnos. Señor, nos vamos. Papá de Lice le decía, no, ¿quién te está echando de aquí? La verdad, nadie nos está echando porque esa era la casa de Lice. Vivíamos en el apartamento de abajo, solo. Nadie nos estaba echando. Y Lice me decía, yo siento que tenemos que mudarnos. Si ya la construimos, ¿para qué? Decía, pero es que tienes que estar trabajando. Pero bueno, ella como que escuchaba más la voz de Dios, o la escucha más. Y yo le dije, bueno, listo, ya. Así que cuando terminamos de construir, yo vi las paredes en ladrillo y dije, no, espérate ahí, antes de irnos, vamos a tirar ese repello de ladrillo. Y busqué el dinero como pude para repellar las paredes porque Lice sufría de apretazón, de asma. Y Lizángel le había presentado episodios. Entonces, dije, bueno, no vamos a que estén allá apretando sin nada por el estilo. Así que tomamos la decisión de irnos para la loma. Y nos fuimos sin Lice estar trabajando y creímos a lo que Dios nos había dicho. La verdad es que lo hicimos, eso fue por fe. Y le dije, bueno, Liz, vamos a buscar colegio para los pelados por acá porque están más cerca, que no sé qué, que no sé cuándo. Total que cuando fuimos a buscar, a mí me daba una cosita aquí. Total que le conseguimos un colegio a los pelados cerquititica. Como decir, a 10 minutos. Un buen colegio, bilingüe y todo eso, bonito. Pequeñito sí. Y a los niños les fue bien. Pero cuando salíamos del colegio andaban así como cuando aquel votó el penal. Todo carizbajo. Y le iba muy bien. Le iba muy bien porque salieron a la más estudiosos los 3. Y le iba bien a los chicos. De verdad que le iba muy bien. Pero venían así. Una vez, estando allá, el Señor, cuando vengo con los chicos, el Señor me dice a mí, a mi corazón, los chicos
necesito que estén en el latino. Así. Cuando uno sabe que Dios le habla, el que lo entiende es uno. Así que yo tragué en seco y dije, Dios mío, para allá. Y reuní a la tribu. Los senté alrededor de la fogata. Le dije, junga, junga. Le dije, vamos a hablar. Y le dije así, y los pelados estaban así. Ustedes quieren regresar al latino, y los ojos le brillaron, le iluminaron así. Yo tragué en seco y Lisset también sabía lo que Dios nos estaba colocando. Y dije, bueno, ustedes tienen que asumir las consecuencias de ir para el latino. Son levantadas casi a las 4:30 de la mañana. Esto. Lisset, te toca llevar a los pelados, a mí también. Así que es una travesía todos los días de allá hasta acá. Al año siguiente se metió la pandemia, así que nos fueron al latino todo virtual. El 2021 lo mismo, 2 años allá. Cuando llegó el 2022, que nos tocó ya llevarlo, sí sentimos el peso de hacerlo. Y el peso en gasolina y todo. Todo, o sea, es difícil. Y lo digo de corazón, hacerlo, pero yo siempre escucho la palabra. Hace días Dios me confrontó y me dijo, no te preocupes por la gasolina. Vea, y entre más Dios me dice así, la gasolina, el nombre de gasolina. Ya casi canto una canción que dice por ahí, gasolina. Y Dios me dice, yo soy tu proveedor. Pero las emociones están a nuestro alrededor. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, allí es que nuestra fe es probada. Y allí es que tiene que vencer. Miren, nos fuimos para allá, yo exigiéndole a Dios que mi esposa tenía que estar trabajando, porque no podíamos estar allá. Y el Señor, saldo rojo. Y ¿saben algo? Mi esposa y yo ella está trabajando en su casa, del sueldo que yo gano, y está estudiando psicología. En vez de ir a trabajar, se puso a estudiar psicología. Así que Dios le está proveyendo para que estudie su psicología. Y para que el cabezón de Juan David también estudie. ¿Cómo lo hago? Él es el que lo hace. Se lo estoy diciendo porque tenemos que creerle a Dios aún en esos pequeños detalles. No entendemos cómo lo hacemos. Y yo no lo voy a decir, Señor, no entiendo, menos y menos en este momento. Y son difíciles las cosas. Y ese es mi ejemplo, imagínense el suyo. Porque yo sé que usted tiene algo que contar con respecto a eso. Y es bueno que esas maravillas que Dios hace con usted se las diga al otro, porque lo va a edificar. Lo va a edificar. Por aquí una hermanita contó, y digo que ella tiene un tío, de esos tíos que todos queremos. ¿Cuántos escucharon esa acción de gracias? De esos tíos. Yo cuando dije así, yo, Señor, necesito un tío así. Mi tío lo que me puede mandar son bustos de ñame, Señor, que me mande los bustos de ñame. Pero todos queremos un tío así. ¿Saben la historia del tío? La hermana necesitaba pagar una deuda, y el tío la llamó y le dio para pagar, y le sobró hasta una esquila le sobra, hermanita. Amén. ¿Cómo lo dice con así, con la boca llena? Ella dice orgullosa con eso. Ese es Dios. Dios a veces manda unos tíos, unos primos que provea cuando uno no espera. Dios es proveedor, aunque usted no esté viendo la provisión, tiene que creerlo porque Él lo dijo. Le estoy hablando a aquellos que están sintiendo cosas que no le están dando. Y Dios le está diciendo, en medio de eso, yo estoy ahí y te voy a sacar adelante en medio de eso. Dios le está hablando a personas que estamos así en estas circunstancias. Y Dios nos está hablando, sí, lo voy a hacer. Mi mano no se ha cortado. ¿Acaso crees que me cansé? Yo cuando el pastor Carlos dijo, mi mano no se ha cortado, yo me imaginé a Dios diciéndole de miles de maneras. ¿Puede usted imaginarse mi mente cómo se? Como diciendo, mi mano se cansó. ¿Está viendo, Moisés? ¿Está cansada? No, Moisés, ¿qué es lo que te pasa a ti? ¿Qué crees que no estoy contigo a pesar de que te sientas solo? Te dice Dios. Él no prometió estar con nosotros. Él lo prometió, Él lo dijo. Mire, ¿por qué tenemos que creer a la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Si no, pregúntenle
al centurión que estaba triste porque su siervo estaba enfermo. ¿Y qué le dice el centurión? Solo di la palabra. El centurión creyó, di la palabra. Y a veces nos pasa así. Nosotros los cristianos estamos escuchando palabra cada domingo, pero viene alguien que no conoce a Dios y recibe el milagro, porque él sabe que en la palabra de Dios hay poder. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Les comento una anécdota que escuché y que dicen que fue muy real. El pastor de una iglesia de los Estados Unidos estaba orando porque tenía una cantina al lado y oraba para que Dios la quitara. Oraba y hacía bulla y oraba para que Dios la quitara. Un día cayó un rayo y ¡plum! Le cayó sobre la cantina y partió todo eso ahí. El de la cantina cogió y demandó al pastor. Así que los dos estaban ante el juez y el pastor decía: no, yo no tengo nada que ver con eso. Y el de la cantina decía: él sí, porque él oraba para que partiera, se cayera la... Y sale el juez y dice: esto está raro. Aquí tengo un pastor que no cree en el poder de la oración y un incrédulo que sí cree. A veces somos así. A veces la persona que no conoce a Dios muchas veces cree con tú decirle algo. Y nosotros que la estamos machacando, mira, la palabra de Dios está en autoridad, tanta autoridad tiene que ella quebranta la piedra. Señor, estoy orando por mis hijos y entre más oro, más rebeldes se ponen. Miren lo que me ocurrió a mí una vez. Esto es una de mis derrotas. A mí me gustaba orar en las noches mucho y de rodillas. Y me colocaba a orar, pero algo me traumó en medio de la oración. Un viernes, después de venir de la iglesia del 13 de junio, llegué y estaba orando, eran como las 12 de la noche. Cuando estoy orando, estaba orando por mi hermano Marcos, precisamente por él. Cuando sentí que llegó una moto, cuando yo escuché la moto a lo lejos, dije: ese es mi hermano, viene a dar una noticia. Tragué en seco y me paré. Y cuando abro, él era mi hermano mayor, que venía a decir que a mi hermano Marco le había una bala perdida, se la había encajado acá en el pulmón, casi le toca el corazón. Y cuando mi hermano llegó así, que yo abrí la puerta, mi hermano me estaba diciendo con la voz quebrada, yo le toqué el hombro y le dije: vamos, llévame, que él está bien, acabo de orar por él. Vamos, con una tranquilidad, yo frío así, tranquilo. Me monté con él, mi mamá se levantó y mi mamá es una berraca. Mamá se levantó y cuando vio que le digo: no, que le pasó esto a Marcos, mi mamá sale y dice, golpea así: ajá, Lucho, ¿y no me vas a dejar, no me vas a llevar a ver a Marcos? Así como es ella. Seria así, sin llorar, sin atribularse, toda seca. Yo la quedé mirando y dije: no, pero yo voy en la moto primero, mamá. Yo tengo que ir primero. Así que yo fui y llegué y entré y todo eso, gracias a Dios. Marco se le quedó de recuerdo, la bala la tiene guardadita ahí en el corazón, cerquitica, pero no le pasó nada, gracias a Dios. Mamá llegó y todo. Pero después de eso, le cogí miedo a orar de rodillas los viernes en la noche. ¿Ustedes pueden creer eso? Porque pensaba que algo me iba a pasar o le iba a pasar a alguien si oraba los viernes en la noche de rodillas. ¿Cómo es de Satanás tan mentiroso? Me sentí fortalecido con la palabra, que tenía poder en la oración, pero después le tenía miedo a la oración, porque entre más uno ora, a veces las cosas le van a salir peor. Eso es lo que a veces pensamos. Pero cuando las cosas van más difíciles, ora. Si se ponen peor, sigue orando. Y si requete peor, sigue orando. Porque la palabra de Dios lo dice. Porque Él lo dijo. Y tuvo toda la autoridad Jesús. O sea, uno ver y mirar la palabra de Dios, y cuando ve a Jesús moverse, es impresionante.
En el principio era la palabra. ¿Y la palabra quién era? La palabra era Dios. La palabra era Jesús. Así que cuando Jesús dijo algo, lo cumplió. Y Jesús, en el último verso de Mateo, dijo y prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando nos sintamos solos, cuando creamos que nuestra familia nos está abandonando, tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Aunque padre y madre me abandone, con todo Jehová me recogerá. Cuando creamos que no tenemos para el calducho, así sea un pedacito de ajo con sal para echarle al arroz, creamos que no hemos visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan. Esa palabra eso es para nosotros. Las promesas son para nosotros. Dios quiere prosperarnos. No estoy hablando de teología de la prosperidad. La palabra lo dice. Y usted va a decir, Señor, pero ¿por qué a veces yo estoy así mal? Que no sé qué. No pregunte eso. Mire a ver cómo Dios lo puede bendecir. Cómo Dios lo puede prosperar. Hace unos años yo vivía en una casa de tabla que se veía por los lados así. Y éramos felices en la casita de tabla. Ahora no tengo una casa de tabla, tengo una casa de porte, la casa de tabla, pero no es de tabla. Dios proveyó. Hoy quizás estás apretado, pero mañana tendrás holgura. La Biblia lo dice. Es que yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que eres. Señor, yo me siento como un gusanito. Y usted dirá, ay, el hermano Comora, es que es humilde. No, yo soy hijo del gran rey, yo soy un príncipe. Dígalo. Y créase un príncipe. No, se van a ver que soy orgulloso. No, usted tiene que creer lo que usted es. ¿Cuánto cree que Dios es nuestro rey? ¿Y cómo andan los hijos del rey? Ay, Señor, soy un trapo de inmundicia. No, es hora de levantarnos y creer a lo que la Biblia dice. Si usted es un hijo del rey, pórtese como un príncipe. Crea lo que su papá dice. Créalo. Crea lo que su papá dice. Si su papá dice, tú eres mi hijo, yo te he engrindado hoy, yo te sostengo de tu mano, de mi mano derecha, yo te ayudo, créelo. Vístase como hijo del rey. Vístase que sí va para la fiesta. Los hijos del rey tenemos que creernos que somos hijos del rey. Vestirnos como debemos ser. Lo que pasa es que nos hemos mal enseñado. Y a veces lo que somos es no muy buenos administradores de lo que Dios nos da. A veces Dios quiere bendecirnos, pero a veces no estamos preparados para recibir esas bendiciones porque administramos mal. Hoy usted va a decir, Señor, enséñame a administrar para poder recibir lo que tú tienes para mí. Vea, y sí tenemos testimonio porque lo hemos visto. Aquí mi hermano, un hermano muy querido, nos contó la historia de cómo él, sus hijos, su hijo, su esposa han estudiado hasta maestría y doctorado gratis. ¿Sí escucharon ese testimonio? Gratis. Eso debe alegrarnos a nosotros porque si Dios lo hizo con él, también lo puede hacer conmigo. Amén. Esos testimonios ayudan. Ya ustedes saben de qué estoy hablando. Disimularlo así. Lo miré disimuladamente al hermano. Y yo diga, ay Señor, ¿y por qué no lo haces conmigo? Tú vas a pagar, me dijo. Bueno, yo pago. Porque Él es el proveedor. Y Él hace como Él quiera. Amén. Ese es Dios. Dios hace como Él quiera. Porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo cumple. Amén.
Yo quiero que le brinde un fuerte aplauso a nuestro Dios. Hay que dejar nuestras emociones de lado y decidirnos creer. Para poder ver, hay que creer. Usted primero crea y después ve la gloria de Dios. Una vez yo estaba arrodillado orando y antes de eso yo oraba en mi cuarto, y cuando lloraba yo sentía mi Rosita, mi cuarto era caliente. Yo aprendí a vivir sin abanico o con abanico, hasta con animales en el cuarto. Veía a veces las ratas caminar así en Villarrosita. Una vez me encontré un lobo de esos polleros aquí en el pecho y me lo quité así. Así que ese era mi cuarto. Ese era mi cuarto. Y yo estaba allí orando y yo sentía la gloria de Dios. Pero una vez también estaba orando y lo que sentía era un calor impresionante. El sol se acomodó al lado de mi cama. Así que yo estaba orando tipo de mediodía. Y yo orando ahí. Y yo una vez cogí rabia y golpeé el piso. Y le dije: Señor, yo aquí no siento nada. No siento nada, lo que siento es calor, Señor. Yo hablo y parece el cielo es de plomo. Y la palabra me trajo algo tan así, tan bonito, me acuerdo, porque fue una de las experiencias más lindas que he tenido de Dios. Que el Señor me dijo: el que se acerca a mí tiene que creer que estoy ahí. Y no depende del fresquito o de lo que sienta, sino lo que creas. Entonces yo cogí esa palabra y dije: Señor, aunque no sienta nada, yo creo que estás aquí y que tú eres galardonador de los que te buscan. Y quedé allí llorando. Me tocó Dios de una manera muy sutil. Por solo creer. No necesitas ver, necesitas creer. Y verás la gloria de Dios en todo lo que emprendas.